Bienvenidos a su canal Palabra de Luz. Este es un especial que estamos emitiendo hoy acerca del Holy Sabbath o Sábado Santo, porque sabemos que el día viernes fue su crucifixión, el día domingo fue su resurrección, pero entre el viernes y el domingo, ¿qué pasó? En un día sábado, al día siguiente de su crucifixión, el Señor Jesucristo lo que hizo fue descender a los infiernos. Allí, a esa oscuridad perpetua donde había cárceles, o de donde hay todavía cárceles eternas, y les dio a los que estaban ahí, esos espíritus que estaban en esa época allí, que habían sido desobedientes en otro tiempo, y les dio la buena noticia de la salvación, de lo que Él acababa de hacer. Y así predicó a esos espíritus que estaban allí en esas cárceles de oscuridad perpetua. Y he encontrado que no hay nada mejor para explicar esta realidad de que sí se le puede predicar a los muertos, dándonos el Señor Jesucristo Él mismo el ejemplo, basado en el primer capítulo de mi libro La Doctrina de los Bautismos. La voy a leer textualmente, porque no encuentro nada mejor para explicarlo que eso. Dice así: el bautismo por los muertos. De otro modo, dice la palabra de Dios, ¿qué harán quienes se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Primera de Corintios 15, 29. La mayoría de las iglesias cristianas, por no decir todas, jamás menciona esta realidad bíblica. Personalmente desconozco la razón o razones que por siglos los ha mantenido en un silencio absurdo respecto a este bautismo. Pero se me ocurren dos hipótesis. Una, que lo hacen por ignorancia, y la otra, que no la divulgan por temor. Tanto la una como la otra son inexcusables, por supuesto. Un verdadero hombre de Dios, sea teólogo o pastor de cualquier ministerio, debe enseñar la suma de la palabra de Dios, Salmo 119, 160, ya que esta es la verdad, y no en una forma parcial, como hasta ahora se ha venido haciendo con este tema. Si lo han callado por ignorancia, se explica el por qué no entienden esta doctrina, siendo que deberían ser aptos para enseñarla. Pero tal vez han ignorado voluntariamente las referencias bíblicas referentes a este tema. Lo primero lo entiendo, porque quien ignora es un ignorante, no sabe, no conoce, y por eso no lo hace. Pero hay quienes, conociéndola, no la divulgan por temor, porque temen absurdamente que la gente se desvíe de la fe o que los tilden de herejes dentro de la misma iglesia cristiana. Estos anhelan más la gloria de los hombres que la de Dios, y callan la palabra de Dios y no la enseñan en su totalidad, que es como debe ser. Esta segunda razón, la del temor, no la comprendo y tampoco la acepto. ¿Por qué los van a tildar de herejes? ¿Por citar la misma palabra de Dios? ¿Cómo puede desviarse de la fe quien practica la palabra de Dios? Antes, por el contrario, se reafirma en su fe quien hace lo que está escrito en la palabra. Así como no puede taparse el cielo con las manos, tampoco puede ignorarse la palabra de Dios. No puede ignorarse la palabra de Dios. Es un hecho incuestionable que los primeros cristianos practicaban el bautismo por los muertos. Así lo afirma la Biblia, y la Biblia no miente, es la verdad. La verdad es que algunos que se llaman cristianos todavía creen que los muertos están dormidos hasta el día del juicio final. Entre otros, aquellos que se definen a sí mismos como judíos mesiánicos,
Y como lo explico en mi libro, todas mis fuentes están en ti, ni son judíos ni son mesiánicos. Básicamente porque es una contradicción, como todo lo de esa doctrina. Pues quien es judío, no cree en Jesús como el Mesías. Y quien cree en Jesús como el Mesías, pues no es judío, es cristiano. Pero la doctrina de los bautismos por los muertos, la cual nace de la misma palabra de Dios, los contradice, que se bautizaban pues por los muertos. De esto no cabe la menor duda. Mire lo que dice. De otro modo, ¿qué harán quienes se bautizan por los muertos? Lo estaban haciendo en ese momento. Si de ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Se están bautizando. Y Pablo no condena esa práctica, sino que lo da como un argumento en favor de la resurrección. Primera de Corintios 15, 29. Esta última pregunta vale la pena analizarla. ¿Por qué pues se bautizaban por los muertos? Al hablar del bautismo por los muertos, la misma palabra de Dios nos guía respecto al por qué lo hacían. Primero que todo, la palabra dice que se bautizaban por los muertos, no que los muertos se bautizaban. Esto, aunque parezca demasiado obvio, hay que dejarlo muy en claro. Primero, se bautizaban los vivos por los muertos. La segunda verdad, implícita en la misma palabra de Dios, nos indica que lo hacían con la esperanza de la resurrección de los muertos, ya que este es el contexto en el cual se cita esta verdad bíblica. Segundo, lo hacían en la esperanza de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo lo cita con una pregunta angustiosa. Si los muertos no resucitan, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Mas Pablo sabía muy bien que la resurrección de los muertos se efectuará. Y la pregunta les pone más bien como argumento para consolidar su defensa de la resurrección. Como diciendo que si se estaba bautizando por los muertos es porque la resurrección sí tomará lugar. Esto nos indica que quienes se bautizaban por los muertos no eran ningunos locos. Tercero, no eran ningunos locos quienes se bautizaban por los muertos. Sabían lo que hacían y lo hacían con plena conciencia de lo que estaban haciendo y del por qué tenían que hacerlo. Ahora bien, si lo hacían es también porque una autoridad espiritual se los enseñó. De lo contrario no lo hubieran hecho y mucho menos lo transmitirían a su descendencia en la fe. Esta autoridad mayor no podría ser otro que el mismo Señor Jesús, quien en secreto acostumbraba a enseñar a los apóstoles verdades que el público no alcanzaba a asimilar. Es decir, sabían que el espíritu de los muertos puede ser redimido, porque está escrito, el pecado no tiene poder sobre los muertos. Romanos 6, 7. Escrito también está, las leyes solo tienen poder sobre la gente que está viva. Romanos 7, 1b. Esta doctrina del bautismo por los muertos se podría resumir de la siguiente manera. Si el espíritu de los muertos invoca el nombre del Señor, se arrepiente de sus pecados y los confiesa, será salvo. Tradicionalmente, a través del bautismo de un representante suyo en la tierra, confirma desde el cielo su paso de fe, andará en nueva vida en el reino espiritual. Así lo dice la palabra, ponga atención. Serán juzgados en la resurrección de los muertos por lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo. Primera de Pedro 4:5. Pero vivirán en espíritu según Dios. Primera de Pedro 4:5. Esto es lo que la Biblia afirma. En otras palabras, el juicio juzgará lo que hayamos hecho en la carne. Apocalipsis 20:12, mientras estuvimos aquí. Pero si en espíritu vivimos según Dios, entonces en el espíritu viviremos eternamente conforme a Dios y para Dios. Primera de Pedro 4:5.
Así lo afirma la palabra. Ponga atención. Dice así: ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esta razón también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro 4:5. De manera que quienes somos de Dios, durante nuestra estadía en la carne, seremos de Dios en la vida eterna del espíritu. Pero aun si en la carne estuvimos desviados de Dios, si en la vida en el Espíritu nos arrepentimos y decidimos vivir conforme a Dios, entonces seremos eternamente del Señor. Alabada sea la misericordia de Dios. Dios es un Dios bueno y perdonador y quiere que todos los hombres se salven. Para esto vino Cristo y murió en la cruz, para salvarnos del infierno y de la muerte eterna. Así está escrito: la voluntad de Dios, nuestro Salvador, es que todos sean salvos por medio del conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Por esta verdad, que los espíritus también pueden oír la palabra de Dios y creerla para ser salvos, fue que Cristo, cuando murió, fue y predicó en el espíritu a los muertos, que mientras vivieron en la carne, desobedecieron a la palabra de Dios. Dice así esa palabra: y en espíritu fue, es decir, habla del Señor Jesucristo, dice, y en espíritu fue y anunció las buenas noticias de salvación a los espíritus que estaban presos, los que antes habían desobedecido a Dios. Primera de Pedro 3, 19 y 20a. Note que un muerto les predicó a otros muertos, pues todos estaban en el espíritu. Hay cosas que en el espíritu entenderemos mejor que estando en el velo oscuro de esta carne. Juan 5:25 dice así: vendrá el día, y ya está aquí, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que le escuchen vivirán. Aleluya, aleluya. Esta porción de la Escritura se refiere precisamente a lo que estamos hablando. Los muertos, los que están ya en espíritu, que escuchen la voz del Señor, es decir, que la obedezcan y se acojan a ella y lo confiesen, vivirán eternamente. Aleluya. Y adivinen por medio de quién escucharán los muertos esa palabra de Dios. ¿Sí? Adivinaron bien: por medio de ti y de mí, por medio nuestro, porque así está escrito. A Dios, el creador de todas las cosas, le plació que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, nosotros, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, es decir, en el reino del Espíritu, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios 3, del 9 al 11. Es claro, pues, que el Señor había determinado desde mucho antes de la creación que a través nuestro, a través de su iglesia aquí en la tierra, se le predicara a los principados y a las potestades para que los que crean sean salvos. La misión, pues, de los maestros, de los apóstoles, de los predicadores, de los pastores, aquí en la tierra, no está únicamente dirigida a los terrestres, sino a aquellos que siguen en el Espíritu, los lugares celestiales, desviados de la verdad. Ellos también merecen conocer la verdad de las buenas noticias del Evangelio. Por ellos también murió Cristo. La palabra analizada aclara que esta prédica nuestra a quienes están en el reino del Espíritu se hace siguiendo la voluntad del Creador, conforme a su propósito, que por medio de la fe en Cristo Jesús todos los muertos, los que están en los lugares celestiales, que no son ningunos muertos, están en espíritu, pudieran tener acceso a Él, al Señor Jesús, a esa salvación. Cada vez
que hay una prédica de sana doctrina en una iglesia o en un grupo de oración en una casa, allí, además de Cristo, están también presentes muchos espíritus escuchando. De igual manera, quienes en la carne no obedecieron a Dios y también se mantienen rebeldes en el espíritu, estos serán del diablo y para siempre habitarán en el infierno reservado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Conociendo cómo actúa el diablo, estoy seguro que estos espíritus impuros fueron en su vida terrenal desviados de la verdad por medio de engaños de él. Apocalipsis 23 y 8. Por eso es imperativo que escuchen la palabra, que tengan conocimiento de la verdad del Evangelio, 2 Timoteo 2:4, y los que la escuchen vivirán. Juan 5:25, los que se nieguen a escucharla seguirán en sus pecados. Gloria a Dios por su regalo inexplicable. La Biblia también nombra un pasaje donde se menciona esta para muchos nueva enseñanza. Me refiero a aquel Corinto que pecó sexualmente con la mujer de su padre, es decir, su madrastra, y que San Pablo entregó a Satanás. Observe bien la explicación de San Pablo de por qué lo entregó a Satanás. Dice así: el tal pecador sea entregado a Satanás para que se destruya su carne, en el pecado sexual, pero para que su espíritu sea salvo. Primera de Corintios 5:5. Lo anterior es una clara muestra de la verdad de la doctrina que estamos exponiendo ahora. Según lo enseñó el apóstol Pablo, el Corinto iba a ser destruido en su carne por el pecado sexual, estaba pecando, pero en espíritu iba a ser salvo. La síntesis de esta doctrina es, pues, los espíritus que pecaron en la carne serán condenados por lo malo que hicieron en la carne. 1 Pedro 4:5. Pero si en el espíritu escuchan la palabra de Dios por medio de nosotros, los que vivimos aquí en la tierra, Efesios 3:9-11, y se acogen a ella, serán salvos, y en espíritu vivirán según Dios y para Dios. 1 Pedro 4:5, por toda la eternidad. Dios es bueno. Los espíritus no duermen. Pero que los muertos no duermen es también claro. Quienes tal enseñan están enseñando una mentira y no se ajustan a la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Lucas 20:38. Anunciando su partida, el apóstol San Pedro dice claramente que aún después de su partida de este mundo, procurará recordarnos las amonestaciones con que nos amonestaba mientras estaba aquí en la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué medio? Esto no nos incumbe. El asunto es que lo hará. Y si lo nombra en futuro es porque no está dormido en la vida del Espíritu. Tengo por justo, dice San Pedro, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha dicho. Pero también yo procuraré con diligencia que aún después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro 1, 13-15. Déjenme decirle algo a los que creen que los espíritus duermen. Los espíritus nunca se cansan y jamás se duermen, precisamente porque no están ya más en este cuerpo carnal, que es el que se cansa y el que necesita del descanso del sueño. Cristo no es, pues, Señor solo de los que vivimos en la carne, sino también de los que están en el espíritu, esos que llamamos muertos, porque así está también escrito. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los vivos como de los muertos. Romanos 14:9. Existen muchos pasajes bíblicos que atestiguan que los espíritus de los muertos están activos, pero solo voy a nombrar uno, el cual es contundente.
Cuando Jesús se transformó delante de 3 de sus discípulos, estos vieron que el Señor hablaba con 2 personas ya muertas, Moisés y Elías. Moisés y Elías hablaban con Jesucristo. Esto quiere decir que no dormían, ni estaban en el limbo, esperando la resurrección de los muertos, sino que estaban vivos, despiertos y conscientes en el plano espiritual. Además, bien activos, trabajando en la obra del Señor. Dice así la palabra: 6 días más tarde Jesús llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta donde pudieron estar solos. Allí, frente a sus discípulos, Jesús se transformó totalmente. Sus vestidos se volvieron más blancos que lo de cualquier detergente de ropa pueda blanquear aquí en la tierra. Entonces Moisés y Elías estaban allí hablando con Jesús. Marcos 9, del 2 al 6. Anhelo el día en que las iglesias cristianas restauren este culto como al principio y ver filas de familias enteras bautizándose por sus muertos con la esperanza que escuchen la palabra viva de Dios y tengan también vida eterna viviendo en el Espíritu, según Dios. Esta es la voluntad de nuestro Padre Dios, creador de todas las cosas. Efesios 3, 9, 11. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.